y en ocasiones hasta inútiles. Así son las piedras que forman nuestro paisaje, a veces en forma de montañas que suponen barreras casi insuperables, a veces en forma de montones que rompen la llanura, o también como guijarros que forman un camino que es pisado una y otra vez. Pero en ocasiones, esos fragmentos de mineral se convierten en una cápsula del tiempo, un soporte en el que alguna persona decidió dejar un mensaje, un código formado por símbolos indescifrables que forman un criptograma, enigmáticas formas que llegan hasta nuestros días sin que nadie sea capaz de saber qué significan, para qué fueron esculpidas o pintadas sobre una piedra. En el año 2008, el investigador Juan Carlos Campos descubrió en las faldas del mítico Monte Teleno dos rocas que parecían tener unos grabados intencionados en su superficie, grabados conocidos como petroglifos. Diseños simbólicos grabados en la piedra que son lo que hoy conocemos como arte rupestre. Él ha sido el descubridor de decenas de estos signos que salpican la comarca de la Maragatería. Petroglifo. ¿Qué hay detrás de esta palabra? ¿Qué es? Petros, piedra, y glifos, grabado. Llamamos petroglifos a los grabados prehistóricos. Por ejemplo, un grabado medieval es un grabado, no es un petroglifo. ¿Tú has encontrado más? A raíz de esto han aparecido más estaciones rupestres, no tan espectaculares como estos, mucho más sencillos. Pero estamos hablando que en la zona de León no estaban documentados. No estaban documentados ni conocidos. Han ido apareciendo unos cuantos más, la mayoría con la colaboración de los propios vecinos. No hay nada medieval, no hay símbolos modernos ni firmas de pastores. ¿Y estos por qué son tan especiales? Son los primeros del nivel que han aparecido. Contienen símbolos muy difíciles de encontrar en la prehistoria. Fueron los primeros que demostraron presencia prehistórica en esas épocas, en el Calcolítico. Solo con este tipo de manifestaciones artísticas se duplica la historia conocida de la zona. ¿Podrían ser una ventana a lo que pensaban aquellos primeros maragatos hace 4000 años? Seguro que lo son, lo que pasa es que están escritas en un idioma que no podemos descifrar. Si me permites la pregunta, ¿qué os atrae de algo tan vulgar como una roca? Una roca lo llevamos todos, yo creo que en el subconsciente. La palabra, escrito en piedra, parece que lo que escribes en la piedra se queda para siempre. Peñafadiel I y Peñafadiel II. Esos son los nombres con los que los investigadores bautizaron a estos dos pedazos de roca diabasa. Las teorías afirmaban que los laberintos más antiguos del viejo continente se encontraban en Creta, la isla más grande de Grecia. Pero ahora esas teorías encuentran motivos para ser revisadas. Puede que el origen de los laberintos no esté en el Mediterráneo, que esté aquí. El origen de los laberintos no se situaba en el Mediterráneo. Y por prudencia yo creo que se sigue situando todavía. Los primeros laberintos de los que tenemos noticias escritas provienen del Mediterráneo. Ahora, son 1000 años posteriores a estos. Tenemos unos laberintos supuestamente influenciados por la zona del Mediterráneo que son al menos 1000 años anteriores a la zona exportadora. Si esto finalmente se comprobara, supondría cambiar la historia gracias a esto que tenemos a nuestra espalda. A esto y, como siempre digo, a los laberintos primos gallegos. Dos rocas que parecen haber sido colocadas aquí de manera premeditada, orientadas hacia un monte de dioses astures y romanos, mirando a un lugar que en otras épocas fue considerado sagrado. Esta es la primera que yo vi porque es la que más símbolos tiene y más profundos, y Peñafadiel II tiene otras 3 figuras, pero tan poco marcadas que no las vi la primera vez. En Peñafadiel I, ¿qué es lo que podemos observar en su superficie?
tal y como están colocados, completan toda la roca, prácticamente ningún símbolo se corta ni se interrumpe uno con el otro. Tenemos una figura oval, puede significar una hoja, puede significar símbolo de fertilidad, puede ser una representación de las estrellas, con las cazoletas, constelaciones, todo lo que podamos hacer nosotros son simplemente teorías. Y después tenemos 140 o 150 cazoletas, algunas de estas se ve que están hechas con golpes y otras son tan perfectas que se cree que están hechas con un taladro lítico. ¿Qué más nos encontramos? Las joyas de la corona. Tenemos unas líneas por aquí, un laberinto, otro laberinto más pequeño aquí y un laberinto más grande en ese lado. Tienen especial importancia porque son prácticamente inéditas en las eras prehistóricas, poco más de media docena en el noroeste. Estos laberintos, junto con aquellos, convierten al noroeste peninsular en el lugar de la Tierra donde más laberintos prehistóricos hay. Si las cazoletas son lo primero, ¿cómo sé yo que estos laberintos no son puestos miles de años después? En esta cazoleta, el surco del laberinto llega hasta la cazoleta, se interrumpe y continúa por aquí. Esta cazoleta era anterior al laberinto o como mucho hecho a la misma vez. En este laberinto central hay cazoletas que están en el medio y lo destruyen, o sea que se ve que es la cazoleta posterior al laberinto. ¿Y ese símbolo? Parece una cruz, unas líneas. Yo creo que eso es el patrón de un laberinto. ¿Quieres hacer un laberinto? Vamos a comprobarlo. Vamos a intentar ponernos ahora mismo en la piel de una persona que vivió en la Maragatería hace 4.000 o 4.500 años. La pregunta es, ¿cómo de 4 líneas rectas pueden hacer un laberinto? Pues un laberinto es muy difícil de hacer si no sabes ciertos trucos. Si nosotros hacemos una cruz, 4 ángulos y 4 puntos, pues ya sabes hacer un laberinto. Ahora solo hay que unir por orden los puntos y la figura que antes era tan difícil de hacer, pues sale sola. Pero esto implica un alto nivel de especialización. Por eso esto es tan importante, que alguien aparezca con un patrón como este en la prehistoria, es tecnología punta, y aquí hay distintos patrones y distintos laberintos y todos prehistóricos, esa es la gracia. ¿Podría ser la Maragatería la escuela de los laberintos? Yo no diría la escuela, pero sí diría la feria de muestras. No podemos atribuirnos el noroeste peninsular, la cuna del símbolo del laberinto de momento. Lo que sí podemos decir es que tenemos los laberintos más antiguos conocidos. No hay un sitio en el mundo donde haya 6 laberintos prehistóricos juntos y distintos. La teoría más extendida es que estas enigmáticas formas de arte rupestre eran empleadas por nuestros antepasados como misteriosos enclaves de culto. Se cree que estas incomprensibles formas de arte rupestre formaban parte de un espacio de culto. Pero nadie ha sido capaz de arrojar luz sobre el significado o la utilidad de los trazos aquí representados. Nadie ha sido capaz de saber si detrás de estos símbolos hay algún mensaje encriptado. ¿Qué hay detrás de estas piedras? Solo podemos imaginárnoslo, cada uno que saque sus teorías. La figura del laberinto ha ido cambiando seguro a lo largo de la historia. Meternos en el cerebro de lo que pensaban aquellas gentes es imposible, y es lo bonito, es el misterio. Pero el lugar no parece casual porque estamos justo a las faldas del Teleno. Apartado, al ras del suelo, yo creo que es una zona privada que solo lo conocerían los propios del círculo. Tenemos aquí unas rocas a modo de altar. ¿Quién nos dice que aquello no es el retablo? ¿Bajo el dios Sol, quizá? Bajo el dios Sol, bajo el dios Teleno. Yo creo que el día que se sepa exactamente lo que es, a lo mejor nos llevamos una desilusión y se acaba el misterio. De momento, pues a disfrutar. Federico Bernaldo de Quirós y Ana Neira son profesores de la Universidad de León. Fueron 2 de las personas que investigaron de manera concienzuda el hallazgo. Durante varias semanas
trabajaron sobre el terreno y estudiaron las cazoletas y grabados laberintiformes de la maragatería. Entre otras cosas, el resultado de ese trabajo parece confirmar la datación de los petroglifos. Son los laberintos más antiguos de Europa. No es fácil saber cuándo se ha hecho un grabado. Tenemos que acudir a los paralelos. Esos denominados laberintos existen también en el mundo galaico. A veces llevan armas, con unas formas muy características que nos permiten saber que estamos en la edad de los metales. Si los petroglifos gallegos son de la edad de los metales, podemos suponer que los de maragatería también son de ese momento. Cuando los encontramos estaban recubiertos de líquenes y cosas por el estilo, lo cual indica que pueden ser modernos, entre comillas, pero no muy modernos. ¿Qué pintan estos llamados laberintos aquí, cuando son típicos del mundo galaico? Entre Pontevedra y esta zona de maragatería no existen esos motivos. Alguna relación tuvo que haber. En el estado actual de nuestros conocimientos es imposible saber. Las posibilidades de interpretación de este tipo de cosas son virtualmente infinitas, ¿no? Pero eso precisamente también efectivamente les hace atractivos. El estudio reveló que bajo líquenes y suciedad se encontraba un auténtico tesoro que había pasado desapercibido durante milenios. Rocas que en este caso sí que hablan y que lo hacen en forma de pregunta. Estas piezas realmente son muy especiales. Son dos rocas que están exentas, que no están fijas al terreno. Se tallaron además en un orden dado y posiblemente ese trabajo, la propia superficie de las rocas tenían un significado religioso, tenían un significado simbólico para una comunidad. ¿Hasta dónde podría llegar la investigación de una roca? Se podría hacer algún estudio experimental para ver cómo se hicieron estos grabados, se podría reproducir cómo se hicieron las cazoletas, un poco más, porque a nivel simbólico nos faltan muchos elementos. ¿Esto significa un puente entre nuestros antepasados y nosotros? Por supuesto. En sentido genérico. Ni galaicos, ni maragatos, ni leoneses. Eran ellos y en su entorno sirve para que superemos esas reparticiones y que realmente no existieron. Quizá Juan Carlos Campos, Federico y Ana estén a 4.500 años de sus antepasados, a cientos de preguntas de comprender cómo eran esos primeros pobladores de la maragatería. Pero estas líneas aquí dibujadas, y sobre todo, la pasión y emoción al observarlas, salvan esa distancia. El pasado es presente. A menos de 200 kilómetros al sur de los laberintos maragatos, las rocas de un páramo a las afueras de la localidad zamorana de Almeida de Sayago tienen en su superficie misteriosas marcas. Este granito tiene más de 280 millones de años, pero en algún momento de la historia y por algún motivo, alguien decidió horadar en su superficie unos enigmáticos símbolos, las cazoletas. Los signos más antiguos creados por el ser humano, el kilómetro cero del camino hacia la escritura. Esta fue la roca que descubrió el padre César Morán. Posiblemente que en esta oquedad se pusiera alguna víctima, lógicamente pequeña, cuya sangre correría por este canalillo hasta la tierra para fertilizarla tras el llenado de esta serie de cazoletas. ¿Qué quisieron demostrar aquella gente con estos petroglifos? Cada arqueólogo que viene da una lección. Para unos son marcas de territorio. Lo lógico es que las pusieron en lugares frontales donde fueran visibles. Para mí tienen otro significado más de culto. Es posible que cogieran el agua
que hicieran de piletas, pues como hacemos nosotros cuando entrábamos en la iglesia, santiguarnos con el agua bendita, el agua como medio de purificación. Hay una corriente ahora muy extendida de que son representaciones celestiales, las constelaciones, tal como ellos las veían. No podemos decir no, porque caben esas posibilidades. Muy difícil de llegar a una conclusión. Quizás algún día, cuando la clave se descubra, digamos, las azoletas eran para esto. De momento, punto en boca, ahí están. Juan Antonio Panero es uno de los máximos estudiosos de este paraje. Todos los estudios aseguran que Sayago es un espacio sagrado que surgió en torno a una fuente de la que hoy aún brota el agua. Altares para sacrificios y figuras enigmáticas con poderes mágicos forman un escenario lleno de energía. Este lugar fue modificado por la mano del hombre de manera intencionada para poder desarrollar aquí todo tipo de rituales. ¿Qué diferencia hay entre un santuario rupestre y un espacio sagrado? Hablamos de santuario cuando hay altar de sacrificio. Todas aquellas manifestaciones en torno a estos santuarios se les llamamos espacios sagrados. Nos encontramos precisamente en una peña altar. Esta sería la mesa de sacrificio. Hay un canalillo seguido de ciertas cazoletas, se irían llenando con la sangre del animal para llegar a la tierra con el fin de fertilizarla. Parece haber una figura que recorre toda la roca. Se trata de la representación de una serpiente, la culebra bastarda, conocida vulgarmente también como bastardo. Era un animal mítico, un animal mitológico. Representa la fertilidad femenina, también símbolo de la vida subterránea de los muertos, por cuanto el animal anda siempre bajo tierra. También es de la reencarnación. ¿Y cómo se sabe que esto es obra del ser humano y no hecho por la erosión? Lo que hace la erosión no tiene formas circulares perfectas, se ve que están hechos precisamente con intencionalidad. La roca de Peña Piñeira, un abrigo montañoso en la localidad berciana de Sésamo, guarda en su altura más de 400 extraños signos que están pintados en la pared y que han pasado desapercibidos cerca de 3000 años. ¿Cuándo comienzan las investigaciones en este lugar? Se conocían. Esto era una zona de pastos y venían con los rebaños y en algunos de los abrigos aparecen incluso rastros de humo. Se venía con el ganado, cuando estábamos en la escuela, venían a hacer un magosto arriba en la peña, veían las pinturas, pero como no sabía qué significaba. En este lugar empiezan en el año 82, se empiezan a conocer a partir de ese momento. No se conocían nada más que los de la zona de Levante, al noroeste no se conocía ninguna pintura. Familias de la zona y unas personas estudiosas de este tipo de temas vienen por esta zona y empiezan a decir, oye, esto es importante y merece la pena que se conozca y que se catalogue. A raíz de este familiar mío que se lo contó a la maestra y al marido, que vinieron a verlo, se lo comunicaron a la universidad y vino la universidad y fue la que empezó el estudio. Se empiezan a poner en valor, se empiezan a visitar, se empiezan a deteriorar, también hay que decirlo claramente. Creo que mucha de la gente que lo visita no viene a visitar a ver algo nuevo, sino que viene también a romper. La Junta de Castilla y León lo tiene catalogado como zona PIC. A partir de hace 6 años empezamos desde el ayuntamiento a intentar que se pudiera visitar las pinturas y desde luego visitar todo lo que es el castro y la zona de Piñera. Hoy es una zona de fácil acceso. Si hablamos de pasado, está claro que las pinturas y el castro es Piñera y es una zona que merece la pena visitar. Estos grabados aquí impresos han permanecido ocultos hasta hace casi 3 décadas, momento en el cual la luz volvió a iluminar esta montaña.
Según los expertos, las representaciones pictóricas más antiguas de la provincia de León tuvieron una utilidad. Estos trazos, que podrían compararse con las pinturas que un niño realiza, no eran meras figuras decorativas, tenían una funcionalidad concreta. ¿Qué pretenden mostrar? ¿Tienen conexión todos los dibujos? ¿Para qué servían? Santiago, ¿qué es lo que vemos aquí? Estamos en el santuario, en la joya de la corona. Aquí estamos viendo la figura que posiblemente esté mejor conservada de todas las pinturas. Representa una figura humana muy típica de esta zona. Si os dais de cuenta, tiene la cabeza como si fuera un círculo hueco y en la parte de arriba una especie de tocado. Se supone que es un ídolo, pero que representa una figura humana. En esta zona va a haber varias figuras de estas características. Desde luego, esta con diferencia es la que se puede decir que se ve bien, perfecta. Y dependiendo del momento del día, hay varias, como podéis ver un poco más adelante, que también se ven perfectas. Las pinturas no parecen entonces aisladas. Esta se podría decir que está aislada, porque como puedes ver está un trocito de piedra escondida, pero la realidad es que siempre hay alrededor las pinturas, y sobre todo en estas zonas donde tenían abrigo. Se han conservado muy bien, o sea, que tenga 2.000 o 3.000 años o 4.000, que es lo que algunos datan. Caray, es que la calidad de la pintura era buena, ¿eh? Muchas de ellas pues hay que no tener imaginación, pero sí es verdad que hay que fijarse mucho para poder verlas. En un estado bueno podemos decir que hay entre 40 y 50 figuras de estas características. Figuras humanas, como de animales, vallas o carros o alguna cosa de esta, ¿no? El resto no están en tan buen estado y, como te digo, hay que buscarla. La intemperie, como estamos aquí, el deterioro que han sufrido, pues le ha pasado factura. Pinturas como estas hacen volar la imaginación para explicarse por qué aquí o para qué servían. Indiscutiblemente, si hablas con algunos de los que se dedican a esto, te podría dar muchísimas explicaciones de la situación, te podría llevar con la imaginación a tiempos pasados, casi a cómo se hicieron en algunos casos, y casi la foto familiar de la gente que vivía por aquí, que ya empezaba a tener cierta cultura y que además quería demostrarlo haciendo cosas en la piedra. Posición, cantidad, color, motivos y sobre todo la pervivencia a lo largo del tiempo refuerzan la teoría de que este fue un lugar sagrado. ¿Por qué se han conservado? ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Qué motivó a diferentes generaciones a realizar estos dibujos esquemáticos? Preguntas del siglo XXI que probablemente nunca tengan respuesta. José Antonio, ¿cómo se explica que estas pinturas hayan sobrevivido al aire libre? Al estar orientadas al naciente, al este, pues es más fácil, están resguardadas. ¿Podría ser que existieran más pinturas y que ahora no se vieran? Como puedes comprobar, están en una roca de cuarcita y se puede comprobar la erosión, el hielo y el agua. Pueden estar en la falda que está llena de peñas, entonces algunas pueden estar ya enterradas. Hay sitios que la gente, cuando venía con el ganado, hacían fuego y entonces el fuego las ha destruido. ¿Se sabe qué podían significar si esto era un santuario? En las zonas que están parece que es como zonas de rito, puede ser ritos de caza o religiosos. Están agrupadas en abrigos como en altares. Hasta el momento, las investigaciones solo han podido identificar los materiales que servían de pigmentos para las pinturas. Piedras
que se encontraban en el medio que rodeaba a los primeros pintores de la humanidad. Esto demuestra que aquellos primitivos artistas conocían las propiedades de los minerales y también las técnicas necesarias para su extracción y transformación. ¿Sería capaz el ser humano de reproducirlas? ¿Qué piedras eran el origen de la pintura? Eduardo, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Estamos en el nivel -2 de Mina Esperanza, a unos 50 metros de profundidad aproximadamente. Esta sala es una sala de distribución donde antaño se reunían los mineros, donde trabajaban, donde almorzaban. Da 7 galerías distintas y estamos dentro de un gigantesco mineral de hematites, mineral de hierro. ¿Qué minerales vemos aquí? Son menas. Una mena es un mineral que sometido a un proceso metalúrgico genera un metal. Entonces tenemos las menas del cobre y las menas del hierro, de las que se extraen pigmentos para pintar en las cuevas. En la naturaleza el hierro lo tenemos, como ves, toda esta pared que tengo aquí detrás, y luego pequeñas muestras que tienes del hierro. El amarillo sería la limonita, hidróxido de hierro. ¿Podríamos ver cómo se encuentra el hierro dentro de la roca? Sí, sin ningún problema. Vamos a verlo. ¿Dónde se encuentra exactamente ese mineral? El mineral es todo lo que tenemos al alcance. Esta pared sería mineral de hierro. Pasamos la mano y se mancha de colores rojizos. Puedes cogerlo, pesa muchísimo más que una piedra normal. El 50% de esta piedra puede ser hierro y mancha muchísimo. Entonces estos colores rojizos, color sangre, color vino, color burdeos, son los rojos que se utilizaban para pintar, por ejemplo, los bisontes de Altamira. Y los colores amarillos, que no los tenemos aquí a mano, los tenemos un poco más arriba, en esa zona donde está florando las limonitas. La limonita es el hierro más hidratado, un hidróxido de hierro. Este mineral de hierro sale en bolsadas, es como un puño que está debajo enterrado y puede aflorar en superficie como un iceberg, la puntita. Y esto es lo que encontraban los primitivos, rascaban y hacían las pinturas. Nosotros estaríamos metidos dentro del puño. Ellos cogen los bloques, los muelen con un molino, golpes piedra contra piedra y lo hacen polvo, como si fuera harina. Eso luego se mezcla con agua y ya tienes el color hecho. Pues aquí tienes las muestras de limonita y aquí la misma muestra pero ya molida. Esto es lo que hay que mezclar con agua y ya es un pigmento totalmente natural que perdura durante miles de años. Y en el de al lado, el óxido de hierro en masivo y luego el polvo. Estas personas ya sabían las propiedades que tenía. Sabían que eran pigmentos que perduraban durante generaciones y este pigmento también se ha utilizado como curtiente para las pieles. Se embadurnaban con agua y se coloreaba toda la parte tierna del interior de la piel para que los parásitos no se las comieran. Vamos a llevarnos de aquí el material y vamos a utilizarlo en el exterior en una cueva. Pero ¿cómo conseguían que este mineral acabara transformado en pintura? Decenas de teorías han sido formuladas. Solo la reconstrucción del desaparecido proceso puede confirmar algunas de ellas. Los gurús o chamanes que vivieron en este lugar hace miles de años eran los únicos conocedores de un proceso que en aquel entonces podría parecer mágico. Miembros con una destreza y una capacidad artística que hace 35.000 años les hacía destacar por encima del grupo. Son
ejecutores de un proceso no solo artístico, sino también sagrado. Las primeras pinturas son de 35.000 años, más o menos, poquito más. Son los primeros que empiezan a pintar los abrigos de las cuevas. Generalmente los animales con los que conviven y de los que se alimentan. ¿Se sabe si estas personas dentro del grupo eran especiales? Realizar con el detalle que se hacía en las pinturas tiene que ser gente especial, con un don. Un visionario, ¿no? Que se metía en las cuevas y pintaba y se colocaba allí y con esa naturalidad. Luego ya la pintura se va desarrollando cada vez más esquemática. ¿Qué decía Picasso? Dice, después de Altamira todo es decadencia. Es decir, que lo más natural es lo más antiguo, lo más espectacular, lo más real. ¿Qué técnicas empleaban? Es muy variada. Pueden coger un trozo de sílex y hacer un grabado. Pueden fabricarse un pincel con pelo, mancharse los dedos y arrastrarlos, ir dando forma. Y luego también una técnica que es la más espectacular, que es la del soplado. Lanzar la pintura a través de cañas huecas y dejar la impronta de la mano en la roca. ¿Podríamos recrear cómo pintaban una mano, por ejemplo? Eso es un gran misterio. ¿Qué significan las manos? ¿El afán por trascender del hombre? Podría ser, pero no está claro, ¿eh? Utilizando un recipiente, una concha como esta, y con cañas huecas se mete la limonita para el amarillo, un hidróxido de hierro. Tú lo que tienes que hacer es colocar tu mano sobre ese fondo más rojizo. O sea, ellos colocarían la mano. Sí, así. Y de esta manera pintaban. Ahora tú retiras la mano hacia atrás y ahí queda tu mano para siempre la impronta con el hidróxido de hierro. Esto se secará, cada vez cogerá más color y fíjate que de esta manera, junto a las pinturas de estos animales, aparecen esas manos. Y en algunos casos esconden un dedo, hacen gestos, bueno, y quedan ahí reflejados. Manos han aparecido por todos los yacimientos del mundo, es algo universal, algo que te conecta directamente con el humano que pintó aquellas pinturas, o sea que es muy especial encontrar estas manos sopladas. Sacralidad y pinturas han estado íntimamente ligadas a lo largo de la historia. Cuadros o frescos que en la religión católica servían para evangelizar al pueblo, pero que en ocasiones eran prohibidos. La iglesia de Santa María de Arbás, en Gordaliza del Pino, es uno de esos refugios para las almas. Pero en este espacio, movido por la fe, pinturas y extraños símbolos han aguardado pacientemente su momento. A comienzos del siglo XX, el arqueólogo e historiador Manuel Gómez Moreno advirtió que la cal que cubría buena parte de los muros ocultaba algunas pinturas. Entre ellas, él identificó una virgen. ¿Estaba en lo cierto? ¿Por qué tapar tal imagen? ¿Alguien pretendía esconder algo? ¿Por qué se encalaban las iglesias? Había muchas epidemias y las iglesias generalmente estaban llenas de gente, no es como ahora que hay salud, ¿no? Entonces lo que se hacía era, para tener limpia, pulcras las iglesias, generalmente se daban manos de encalado generalmente a toda ella cada cierto tiempo, para evitar pestes, plagas. ¿Cuántas manos de cal puede haber? Infinitas, desde finas a súper gruesas. Nos hemos encontrado a veces de 10, 12 capas de encalados o diferentes morteros. Te puedes encontrar a través de los encalados que hay la historia prácticamente del edificio. Por ejemplo, hay una pintura mural. Cuando ese pueblo tenía posibilidades, sobre esas pinturas lo que se hacían era encalar las paredes para hacer ese retablo. Y lo otro desaparecía, lógicamente, enterrado. ¿Por qué la cal mantiene unas pinturas? Si la pintura es sobre fresco, que le demos una cal encima no pasa nada, porque el pigmento y todo está dentro del muro, está dentro de la piedra. Le afecta más, por ejemplo, donde la pintura es una pintura mural al seco, cuando se le ha dado esa protección de cal encima, se ha llevado parte de la impronta de la pintura. Es irreversible, pero bueno, también ayuda a la suciedad que tiene encima, actúan como aislante de esa cal que se le da encima. Casi 100 años después del primer avistamiento, las pinturas fueron completamente descubiertas.
Bajo la cal no solamente aparecieron las dos figuras que Gómez Moreno había descrito de manera precaria y parcial, sino una obra mucho más importante y similar a la que décadas atrás decoró la Catedral de León. Una obra que el Cabildo ordenó eliminar completamente. ¿Por qué se había mantenido aquí? ¿Fue cuestión de suerte o quizá de una acción clandestina? ¿Estas pinturas en qué parte del templo se encuentran? En una nave lateral de la iglesia que se llama, en el lenguaje eclesiástico, al lado de la epístola. Al estar al lado de la sacristía hay una hipótesis de que la sacristía fue la primera iglesia y que luego ya, pues con el paso de los años, se agrandó la iglesia y se hizo lo que conocemos hoy. Son unas pinturas del siglo XIV, una pintura medieval, pues magnífica. ¿Cómo fueron descubiertas? Había un retablo que las tapaba. Se sabía que había algo ahí, ¿no? No se sabía concretamente lo que era hasta que apareció. En el exterior de la iglesia, en el ábside, falta una girola justo donde están estas pinturas actuales. El criterio fue, vamos a quitar el retablo que había, y se empezó a trabajar y apareció lo que estamos viendo. ¿Se esperaba que apareciera algo tan sumamente grande como esto? No se esperaba, ¿no? Se esperaba que iba a estar mucho más deteriorado. Esta pintura, en lo que es la diócesis, incluso la provincia de León, es la segunda más importante. Antes las iglesias se pintaban todas, pero se ha perdido prácticamente toda la pintura. ¿Esta pintura es todo lo que vemos o se cree que quizá podría haber más? Hay más, hay indicios y no se sabe cómo se encuentra. Lo que pasa es que, lógicamente, los temas económicos no se ha continuado. Lo que estamos viendo es una capilla funeraria. No solo está pintado el frontal, ¿no? Sino también está pintado lo que es la cúpula y las paredes laterales. Capilla funeraria, ¿se sabe algo? No se sabe nada. Está escrito incluso el donante que hizo la pintura, aunque se ha perdido, sería una donación particular y sería su capilla funeraria. Se hicieron catas porque se pensaba que se iba a encontrar el enterramiento, pero no se ha encontrado, se expolió en su día. Esta parte de la iglesia tiene muchísimas más preguntas que responder. Para algunos expertos, estos trazados son el eco más preciso que se conserva de las líneas que Nicolás Francés pintó en la Seo leonesa, y que desaparecieron en parte debido a la mala conservación, pero sobre todo debido a la presencia de desnudos como estos, una obra que sí que ha sobrevivido en Gordaliza del Pino. Podría haber mensajes ocultos en esta obra de arte. ¿Quién la pintó? ¿Para qué? ¿Qué representan exactamente? El cielo y el infierno, el bien y el mal. Las pinturas son las catequesis del pueblo. El pueblo no sabía leer ni escribir. La parte izquierda, la resurrección, la música celestial, el ángel consolador que te unge para que pases a gozar el banquete del Señor. Un fraile y luego pues gente del pueblo normal y corriente, ¿no? La parte derecha, el fuego, el desorden, el caos, indican los pecados. Está el mundo religioso, hay un obispo, no importa tu orden social, si no eres un buen cristiano, si no sigues las enseñanzas de Jesucristo, puedes ir al infierno también. En la parte superior de Cristo Pantocrator y tiene como característica los 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles destaca sobre todo Santiago Apóstol, con el sombrero de peregrino y la concha de peregrino. ¿Y la escena principal a quién representa? La escena principal, que era la que dejaba para el final, entra también dentro del misterio de la pintura, porque representa a uno de los apóstoles, a San Bartolomé, y el demonio, el mal, abajo sus pies, ¿no? Vencedor del mal. En el pueblo no hay ni una imagen, ni es la fiesta del pueblo, ni nada, ¿no? Sería una devoción personal del que donó las pinturas. El mecenas está puesto ahí, mandó a hacer las pinturas Don P y está borrado el nombre, no se sabe. Y seguramente sería lo que decíamos, su capilla funeraria. Las piedras y paredes no hablan, permanecen inmóviles durante siglos, pero sirven de lienzo
para quienes se acercan a ellas. Desde su quietud, guardan celosamente mensajes que sobreviven al paso del tiempo. Signos que en el pasado tuvieron un sentido que ahora pretende ser recuperado. Solo depende de una cosa: la habilidad del ser humano del siglo XXI.